un poco presentamos a la asociación, que sería la Asociación Paraguaya de Recursos Hídricos. Es una asociación ya fundada en el año 2002, y su objetivo principal es poner en la agenda profesional todo lo que refiere a recursos hídricos. Y obviamente dentro de estos temas está la parte de navegación como eje central de la parte logística del país. Y bueno, desde la nueva comisión directiva que estamos desde diciembre, Max, claro, sí. Estamos organizando una serie de eventos, y uno de ellos es este foro que estamos previendo para la semana que viene, que es un evento que estamos organizando en conjunto con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. Y bueno, hemos invitado a referentes del sector, tanto del sector público como privado, y bueno, para en primer lugar escucharlos, y en segundo lugar ver si es que se puede generar algún tipo de sinergia entre la academia y el sector profesional de la asociación. Yo creo que este espacio es muy importante porque ya venimos de una experiencia muy fuerte en cuanto a sequía 2020-2023, que se llegó a valores históricos de bajante que nunca se habían registrado en los 114 años de datos que se tienen, especialmente en el puerto de Asunción. Y esto ocasionó un impacto económico muy importante, ¿verdad? De hecho, la sequía de por sí genera un impacto económico y social muy importante, pero la bajante que dio lugar justamente como consecuencia de esta sequía fue inédita, y realmente hizo que tanto el sector público y privado, la academia, se junten y piensen en soluciones en forma conjunta, ¿verdad? Porque realmente el tema es complicado, muy complejo. Con la naturaleza no se puede hacer nada más que mitigar el impacto o reducir el impacto negativo que puede tener, ¿verdad? Entonces esta sequía trajo eso. Digamos, la parte positiva de la sequía o de esta bajante fue eso, ¿verdad? Que todas las instituciones se dieron cuenta que tienen que trabajar en forma conjunta. Creo que hay aquí la NNP, la Armada, la Academia, la CAFIM, la División de Meteorología, la DINAC, todas empezaron a trabajar en forma conjunta, la Secretaría de Emergencia Nacional, la ESAP, porque realmente a todos nos afecta el déficit de agua. Eso es claro, ¿verdad? Y también el sector salud, ¿verdad? Y aquellos sectores sociales más débiles, cuyo impacto de la sequía es muy importante, ¿verdad? Desde el punto de vista climático, como se mencionó recién, hay mucha incertidumbre, ¿verdad? Pero las tendencias son más claras. Es decir, yo recuerdo que cuando comenzó en el 2019 el déficit de precipitación, ya se mencionó que en el 2020 podríamos tener un récord. Se tuvo. En el 2020, de acuerdo a las predicciones climáticas, se volvió a mencionar que el año siguiente iba a estar crítico. Ahora, quizás no se puede estimar exactamente el valor, pero sí las tendencias. Y se seguía mencionando, pero aparentemente también a veces hay una cierta incredulidad, ¿verdad? Cuando alguien menciona o una institución menciona que esta situación se puede dar y que hay que tener precaución, bueno, hasta que se da recién parece que empezamos a reaccionar, ¿verdad? Pero se venía anunciando, y bueno, y esto también, este evento, justamente un preludio de lo que podría ocurrir viendo las tendencias actuales, ¿verdad? Entonces yo creo que acá este foro va a ser muy interesante porque va a estar gente de la NNP, gente de la FIUNA, gente de la CAFIM, entonces que van a dar su punto de vista desde cómo los afecta a ellos, y también ver un poco las predicciones climáticas de cómo podría ser el impacto para cada uno de los sectores, que creo que es la parte clave, ¿verdad? Yo creo que también falta un poco acá el aspecto social, digamos que los sectores vulnerables, ¿verdad? Como los pescadores o zonas o aquellas poblaciones que dependen estrechamente del río, involucrarlos también, ¿verdad? Pero bueno, creo que de a poco se va abriendo esta posibilidad. Además de toda la parte climática, existe una incertidumbre, no tal como incertidumbre, pero una proyección de crecimiento de cargas en todo lo que refiere al transporte. Existe un potencial desarrollo en el norte del país con el corredor bioceánico. Y bueno, ante esta coyuntura, obviamente, es un poco la pregunta que estamos haciendo a los privados: ¿qué ustedes necesitan
y bueno, y también ver si es que esto es ambientalmente sostenible. Un poco ese es el esquema. También al sector público le vamos a preguntar, o la idea es conversar de cuál es la estrategia en lo que refiere a la vía navegable, bien, más allá de cuándo se van a realizar los trabajos, una mirada un poco más a largo plazo de cómo se ve el mantenimiento de la vía navegable de acá a 5 a 10 años, como para entender un poco qué es lo que tiene en mente el sector público, si es que tiene algo en mente, obviamente, y bueno, ver si es que se le puede apoyar de alguna manera técnica, tanto desde la academia como desde la asociación. Sí, o sea, la idea es poner sobre la agenda todo lo que se necesita desde el punto de vista técnico, bien, y la idea del evento no es hablar más de cuestiones de legislación o operativa, de bandera, sino más la parte de infraestructura. Claro. Bien, y vos mencionabas bien, no es lo mismo un dragado de mantenimiento que un dragado de apertura, que es cuando uno tiene remoción de roca en el lecho de río. Bien, entonces son intervenciones muy distintas. Sí, en este evento, como te mencionaba, nos vamos a concentrar un poco en la infraestructura, bien, al servicio de la logística de Paraguay, porque obviamente los más afectados, los que están todo el día en el río, es la CAFIM, pero yo creo que lo que hay que entender es de que esto no solamente le afecta a ellos, sino nos afecta a todo el mundo. Así mismo. Las cadenas logísticas de Paraguay son muy críticas, somos un país sin acceso al mar, así que tenemos que ser eficientes, tenemos que profesionalizar el sector, pese a que tenemos muy buenos profesionales, pero yo me doy cuenta que no está todavía en la agenda pública. Yo creo que justamente el espacio lo que busca es eso, ¿verdad? Ese acercamiento entre usuario y el generador de información. Muchas veces el generador de información genera boletines, reportes, pensando en que esa información va a llegar al usuario, pero muchas veces el usuario se mantiene un poco fuera del uso de esa información, hasta que generan estos espacios y se reúnen, discuten, y un poco el que genera información también se puede dar cuenta de que a lo mejor la información que está generando podría ser más útil si la presenta de otra forma, ¿verdad? Eso justamente ha ocurrido como experiencia propia, digo, en los foros climáticos, o los foros hidroclimáticos que después posteriormente empezamos a hacer en Paraguay, es donde un producto de un análisis de un pronóstico climático se habla de los impactos hidroclimáticos, ¿verdad? Entonces, como toda esa información que se genera, tratar de traducirla y ponerla a ¿cómo se llama?, a beneficio de otro sector, que interpretándola correctamente le puede ser muy útil. Así que yo creo que este es un espacio muy útil para eso, ¿verdad? Sí, yo en ese sentido también tuve alguna vez esa preocupación, y después tuve un acercamiento con gente que trabaja en el transporte, ¿verdad? Y ahí me explicaron todos los protocolos que ellos manejan en caso de que ocurra algo. O sea, no es lo mismo transportar grano que transportar combustible, por ejemplo, ¿verdad? Las medidas de seguridad son diferentes y las acciones ante un evento también de respuesta son diferentes. Yo creo que eso tiene normativas internacionales con respecto a eso. Entonces yo creo que en caso de una fuga es lo que se tiene que recurrir, ir a tomar muestras y sacar el nivel de contaminación. Realmente una vigilancia 24/7 de la calidad del agua es muy difícil, porque es prácticamente ir a tomar muestras y llevar al laboratorio. O sea, eso implica un costo muy alto, ¿verdad? Claro. Entonces, no digo que no sea útil, obviamente va a ser útil, pero el costo de eso es muy alto, y hay que ver qué institución es la que está encargada, con posibilidades de llevar adelante semejante costo. Claro, pues se tiran la pelota. No, lo que pasa es que hay una cosa, hay que tener en cuenta también, siempre digo, todos quieren datos, sí, pero nadie quiere pagar por ese dato. Exactamente. Nadie quiere pagar por generar, porque ese dato se tiene que generar, hay que ir a medir, hay laboratorio, hay que tener personal calificado, hay que tener vehículos, equipos. Bueno, perfecto. ¿Queremos saber la contaminación del agua? Perfecto. ¿Cuánto tenemos que invertir? Bueno, Andrés es un colega que también casualmente está en la PRH. Sí. Y yo me atrevería a decir que las iniciativas
académicas son escasas, ciertamente. Andrés está en la FIUNA hace algunos cuantos años y desde entonces ha creado un programa de posgrado en lo que es recursos hídricos. Y bueno, está impulsando desde ahí, pero no es algo generalizado, ¿verdad? Son iniciativas que tienen nombre y apellido en ciertas instituciones. No sé si quieres complementarme, Max. Sí, justamente lo que menciona José. El tema es, tenés un profesional altamente calificado, ¿verdad? ¿Cuánto le pagas a ese profesional? Exactamente. Claro. ¿Cuánto deberías pagarle para que con esa formación esté de acuerdo a lo que debería ganar, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que hay justamente un punto clave, ¿verdad? Tenemos varias instituciones que en cierta forma monitorean el río, ¿ya? Tenemos ANDP, tenemos la Armada Nacional, tenemos la DMH, el MADES, DMH, DINAC, MADES, y después alguna otra, y después está el sector privado, ¿verdad? Ahora, el tema está en fortalecer esas instituciones primero que miden, ¿verdad? Tienen que fortalecer, ¿verdad? Dotarlas de mayor equipamiento, que puedan tener mayor cantidad de profesionales en su estado, porque normalmente uno va a estas instituciones, en esas 2-3 personas son las que trabajan en todo eso, sí, con suerte, ¿verdad? Y tienen que mantener los instrumentos, hacer servicio técnico, generar información, y después otra vez tienen que generar información y ir a explicar otra vez cómo se maneja toda esa información, ¿verdad? Es mucho trabajo sobre una muy poca cantidad de personas, ¿verdad? Y entonces el tema es que a veces hay profesionales, pero no tenés cómo absorberlo en el sector público, porque tenés que pagarle bien, no le vas a pagar un salario sueldo mínimo, nadie te va a trabajar con sueldo mínimo, ¿verdad? Y el doble de eso quizás sea bueno para un recién egresado, pero después para un profesional. Entonces es muy complicado el tema. Es cierto, tiene que estar la agenda política, entonces tenemos que dar importancia a lo que vale. Se habla de que hoy el comercio de nuestro país, el comercio internacional de Paraguay, el 80% se mueve por el agua. Se exporta, se lleva granos y se importa combustible, ¿verdad? La bajante esa, por ejemplo, del combustible que llegaba hasta Bolivia, llegaba solamente hasta Asunción. ¿Qué pasó? Tuvimos una invasión de 500 camiones, ¿verdad? Que tenían que circular por las rutas. Todo el problema que eso genera, o sea, el impacto es muy alto, muy importante, y ahora recién es como que se dieron cuenta o se están dando cuenta todos los sectores de que esto es algo que se tiene que mejorar, el monitoreo, el estudio y la predictabilidad también. Realmente en toda la cuenca del Paraná hay más de 60 pequeñas represas. Sí, de diferentes tipos de represas de Itaipú hacia el río, ¿verdad? Obviamente eso genera que el río ya no tenga un comportamiento natural, ya está regulado, pero también tiene el impacto la sequía esta que tuvo un impacto muy importante. Se habló, tengo algunos recortes de prensa que hablaba de una reducción entre el 16 y un 20% de la producción energética. Eso es muchísimo en nuestro país, sí, mucho. Y obviamente también todos los sectores estaban muy preocupados porque en verano con una reducción de energía implicaba cortes de luz. Exactamente. Y la verdad que en este primer evento la idea es enfocarse en el río Paraguay, pero les adelantamos que va a haber un segundo foro enfocado en lo que sería en el río Paraná. Bueno, justamente porque es un poco distinta la situación. Sí. Está la COMIP como ente regulador, tiene otro nivel de comunicación, me parece. Por ejemplo, tienen las plenarias del Grupo Encarnación que se están haciendo de manera regular, con todos los actores, Caterpa, CAFIM, la prefectura, la COMIP, también está ANP. Entonces la situación en el río Paraná es un poco distinta. También tienen todo un tramo de navegación prácticamente sin restricción de profundidades, que sería el embalse, propiamente dicho, Yacyretá. Pero es un poco distinta la situación. También es regulado, un río prácticamente regulado, lo cual no es así para el caso del río Paraguay. Entonces, sí está dentro de nuestra agenda, es el siguiente pasito, nos parece.
Excelente, excelente. Bueno, para volver a repasar un poco, este evento va a ser el próximo jueves 24 de julio, ¿no? Jueves 24 de julio en la Facultad de Ingeniería de 13 a 15 horas. Es un evento acotado, bien, que bueno, cada presentador va a tener unos 15, 20 minutitos para presentar un tema que les hemos indicado preliminarmente, y va a haber un espacio para preguntas abiertas para los que están presentes en el evento. Así que yo creo que es de suma importancia porque es un evento libre, no tiene costo alguno. Y bueno, les invitamos a participar. Sí, totalmente. Yo creo que justamente hay que aprovechar que va a estar todos los sectores ahí representados. Así es. Y ver un poco la visión de cada institución, qué es lo que, cómo van a enfocar esta problemática nuevamente que se presenta, ¿verdad? Y justamente el tema que menciona, que va a mencionar Andrés Huerles, que es sobre el tema de la proyección climática, eso va a ser muy, muy importante porque eso va a determinar un poco las acciones a corto plazo, ¿verdad? De qué es lo que se va a hacer. Y aquí también quiero poner sobre la mesa, también hay que hacer una evaluación a largo plazo. Exactamente. ¿Cómo el cambio climático podría afectar al río? Ya vimos tuvimos un ejemplo, lo que pasó en el 2021-22, de una situación crítica que nunca se había tenido, ¿verdad? Pero esa situación crítica es porque dependemos más del río o porque cambió algo realmente del río. Ahí es donde tenemos que empezar a investigar, y ahí un poco la academia es la que tiene que también tratar de abordar estos problemas. Yo creo que el cambio climático es una realidad. Una sequía no es cambio climático, pero las futuras sequías o la frecuencia de sequías sí puede ser consecuencia de cambio climático. También eso hay que tener en cuenta, que no todo evento climático extremo es producto del cambio climático. Claro. Porque eso hay que diferenciar. Entonces yo creo que de aquí a corto plazo ya tendríamos que estar mirando, bueno, la situación hoy es así, ¿cómo va a ser aquí a 10, 20 años? ¿Cuál van a ser los posibles impactos que vamos a tener? Entonces, porque hay que también preparar todo esto a largo plazo. Lo que estamos haciendo hoy es una situación reactiva. ¿Qué vamos a hacer por el próximo año? ¿Cuáles van a ser las medidas a tomar? Pero también hay que empezar a ver en las políticas, ¿verdad? Políticas de Estado que se van a tener en cuanto a esto. La importancia del río es innegable, ya todos lo saben. La economía del Producto Interno Bruto de nuestro país depende estrechamente del río. Sí. Y después la cadena de sectores que van en cascada después de eso, ¿no? Así mismo es. Para mí que les va a quedar corto de 13 a 15 porque son muchos los temas que hay que desarrollar y más interesantes. Va a haber interacción con la gente que va a estar presente justamente. Sí, tal cual. Y bueno, un poco complementando el comentario de Max, es importante también señalar que en los últimos años uno se da cuenta que han habido intenciones de intervenir el río, propiamente dicho, pero no hay continuidad en las medidas. Entonces, en un momento dado se habló de un plan maestro, de concesionar de todo el río, un tramo del río, después volvimos a lo que sería los dragados spot, que se saca una licitación y se draga por un tiempo determinado, pero bueno, ante la situación actual deberíamos tratar de proyectarnos en un periodo un poco más largo. Exactamente. Yo creo que, perdón, sí, el término siempre, cuando hablamos de intervención, siempre es un tema que trae mucha polémica, ¿verdad? Intervención, ¿verdad? Vamos a modificar algo. Claro. Y ahí entra otro sector que va en contra de la intervención, ¿verdad? Yo creo que acá justamente lo que se busca es que cualquier intervención que sea la menor posible, que cause el menor impacto posible, pero que sea útil para todos. No hay que tomar la palabra intervención como un término que... Como algo malo. Algo malo. Una armonización. Exactamente. Un equilibrio. Exactamente, porque quieras o no, nuestra economía depende de eso. Sí, totalmente. Es un tema muy interesante porque hemos estado haciendo algunos análisis históricos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado en el pasado parecido a esto, ¿verdad? Increíblemente se tuvo una década en el 60, entre el 62 al 60 y algo, una década prácticamente, todo el 60, en que el río tuvo una bajante histórica. Y casualmente los forzantes climáticos que daban eso, hoy están presentes. O sea, esta sequía se está repitiendo con el mismo patrón. ¿Verdad? Okay. Ahora, es interesante porque son dos situaciones que se dan, pero una separación de tiempo interesante. Ahora, no tenemos más reporte para atrás para saber qué es lo que pasó. Y ahí quiero mencionar algo histórico, que
había un investigador, lastimosamente ya no dejó, Norman Brewer, que siempre mencionaba, cuando hubo la Guerra Grande hubo mega niños y los ríos estaban desbordados. Y por eso entraron embarcaciones que después no pudieron salir. Cierto. Y después yo estoy investigando un poco y encontré justamente unos investigadores peruanos que hablaban de ese mega niño en el 65, en 1865. Y dije, wow, tenía razón, Norma. Y después empecé a buscar patrones de que se tenían datos y encontramos que en la década del 60 hay un fenómeno que se llama la oscilación decadal del Pacífico, que es un poco la que regula los niños o las niñas. Y en esa década estaba en una fase negativa y se tuvo más niñas. Casualmente, en el 2020 se inicia la PDO negativa y hemos tenido más niñas fuertes y por ende menos precipitación y una sequía que se viene manifestando. Porque en el medio apareció un niño que creíamos que iba a solucionar todo, pero lastimosamente es como dio una pequeña señal y desapareció. Mejoró. En medio está esa etapa neutra que le llaman. Claro, también, ¿no? entre 23 y 24 hubo un pequeño crecimiento del río que trajo una pausa a toda la bajante, pero rápidamente se desapareció y el río continuó nuevamente su bajante. Y esa situación perdura todavía. Entonces, las proyecciones a corto plazo, digamos, desde un punto de vista de un patrón, no estamos hablando de predicción, de un patrón, no es muy favorable para aquí a este año o el año que viene. Con eso estoy diciendo, no estoy haciendo un pronóstico, estoy diciendo, el patrón, si continúa, la situación va a seguir complicada. ¿Qué tan complicada? Bueno, ahí vamos a ir haciendo los análisis más próximos, más detallados de cómo está la situación para ver cómo se presentaría a corto plazo. Esto viene del 2019 más o menos, ¿no? 2019 comenzó, pero el 2020 se inicia. En el 2020, 21 y 22 tuvimos 2 niñas fuertes. Y en el 2022 fue donde se tuvo esa bajante histórica de menos 1,75, creo que en el río Paraguay, que en los 115 o 14 años de datos no se había registrado. También ocurrió ahí en la entrada del Paraguay, en la Dario, que es como un otro punto de referencia que también tiene más de 100 años de datos. También se ve esa misma situación. O sea que hay un patrón que está ocurriendo. Y en cierta forma los forzantes que ocasionaron ese patrón están ahí presentes. Esa es la parte preocupante, ¿verdad? Max Pastén y también ingeniero José Grau, muchísimas gracias por el tiempo y por venir el día de hoy. No, a vos, Diego, muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos verlos a ustedes también. También me adhiero al agradecimiento de la invitación. Es muy útil tener estos espacios donde uno puede un poco hablar de la importancia de todo esto, que no se quede en un ámbito académico nada más o un ámbito así más cerrado, que se abra al público y todo aquel que esté interesado puede ir y escuchar tanto el sector que genera la información como aquel que usa la información y después qué nos espera a nosotros como ciudadanos, digamos, ¿verdad? Exacto.